Bien, en los próximos días, Porfirio Bolita Ellis, pues uno de los funcionarios de la administración pasada, candidato a diputado, que está detenido en detención preventiva, está próximo ya a cumplir unos 10 meses aproximadamente de estar en el Renacer, en este caso, es donde se encuentra. Relacionado o vinculado al caso de riegos de Tonosí, su abogado Rogelio Cruz está con nosotros esta mañana, pues para ponernos al día de qué es lo que está sucediendo con Porfirio, o mejor conocido como Bolita Ellis. Bienvenido. Muchas gracias. Corrijo, Ellis nunca fue servidor público. No fue servidor público, fue candidato. Yo diría a diputado. que su delito es haber sido candidato a diputado por el Partido Cambio Democrático sin resultado. Es Correcto. decir, candidato perdidoso. Si hubiera ganado, no estaría en la situación en que se encuentra. ¿Cuál es el delito de Bolita Ellis? Mira, después de hacer un análisis de este extenso expediente, yo no tengo la menor duda en afirmar que el delito de Ellis es el de haber sido candidato a diputado de Cambio Democrático perdidoso. Ciertamente porque el informe de Contraloría no lo tiene como responsable, persona responsable. El informe de Contraloría sobre riegos de Tonosí. Sobre riegos de Tonosí, que es donde él está, pues, detenido. Se habló de un cheque que se había girado a nombre de Bolita Ellis. Un cheque, la indagatoria se funda en tres cosas. En ese cheque de $319.000 que él nunca recibió, nunca cobró. En declaraciones del señor Virsi y de un abogado, abogado de Virsi, ninguno de los dos formularon cargos contra Ellis. Ahora, ¿por qué se giró este cheque? ¿Cuál era el propósito de este cheque? ¿Asesoría? ¿Cabildeo? ¿Qué había? Sí, evidentemente que Porfirio Ellis gestionó la celebración de este contrato y se manejó con la empresa Hidalgo e Hidalgo en relación pues a la ejecución de este contrato. Pero entonces la fiscal en este caso, que es Zuleika Moore, argumenta que esto es evidencia dentro del expediente, aunque el cheque no se haya cambiado. Porque eso es lo que vemos. Así es. ¿Y legalmente esto funciona de esta manera? Por supuesto que no debe funcionar de esa manera. Parto de la base, estimado periodista, que Porfirio Ellis fue detenido a bordo de un avión. Fue sacado de un avión por gente de la DIJ sin orden de detención. Iba para Nicaragua. Iba para Nicaragua, donde él tenía negocios, y iba en compañía de varias personas que acreditan así en el expediente que él fue sacado del avión, no se le mostró orden, no existía orden. Horas después de su detención no había una orden de detención en su contra. Fue posteriormente cuando la fiscal Zuleika Moore hace llegar una orden de detención, se le indaga por estos elementos, las declaraciones de Virsi, las declaraciones de este abogado y del cheque de $319.000. Esos son los tres elementos básicos dentro del expediente para que sirvieron de base la detención preventiva, para la formulación de cargos y para la detención preventiva. Y en este caso, las declaraciones de Virsi, estamos hablando del señor Felipe Pipo Virsi. Así es. ¿Qué tipo de declaraciones fueron? O sea, ¿qué involucraba? ¿Lo incriminaba él en algo? Ninguna incriminación penal de ninguna naturaleza. Es más, hay una declaración posterior del abogado Vargas que aclara, dice: yo jamás he formulado cargo en mi declaración jurada, jamás he formulado cargos en contra ni de Virsi, ni de Ellis, ni de ninguna persona. Me llama la atención, conversábamos previo a la entrevista y me mencionó que el segundo tribunal fue el que se encargó de rechazar la apelación que se hizo, ¿no? Fue sobre la fianza. Sobre la fianza de Bolita Ellis. Sí. Y este tribunal, el segundo tribunal, fue el que aprobó fianza para el presidente de Hidalgo. De Hidalgo, exactamente. En el mismo caso. En el mismo caso, ¿no? Hay una decisión que es sinceramente insólita, porque en el caso del presidente de la empresa Hidalgo, una decisión fundada en derecho, muy razonada,
muy razonable. O sea, bien objetiva. Muy objetiva, con toda razón, tenía derecho a una fianza de Y está libre en este excarcelación, momento. y está libre, pero en el caso de Ellis le fue negada la fianza. No se le aplicaron los mismos criterios que se le aplicaron al presidente de Hidalgo e Hidalgo. Desde su perspectiva como abogado defensor, no existen los elementos. No han existido elementos ni para que indagarlo, Bolita esté ni detenido, para detenerlo, ni para mantenerlo detenido por 10 meses. y mucho menos para haberle negado la fianza, entonces. Mucho menos para negarle la fianza. Y nosotros lo que esperamos, perdón, es que el día de la audiencia, que ojalá que sea ¿Cuándo es la audiencia? en junio de este año, próximo junio. Esta es la audiencia es una audiencia preliminar. preliminar. No, aquí, o sea, ¿qué va a pasar en esta audiencia? ¿Qué puede pasar en esta audiencia? Si se queda como preliminar, o se sobresee o se llama a juicio. Ok. Podría darse el caso de de que la audiencia preliminar se convierta en un proceso abreviado, en cuyo caso ya no hay sobreseimiento o llamamiento a juicio, sino simplemente absolución o condena. Okay. Va a ser quizás difícil un proceso abreviado allí, porque hay más de una persona que no ha comparecido al proceso, y se entiende siempre que para que haya el proceso abreviado deben estar todos presentes, ¿no? Ese no va a ser el caso. Esto va a ser en junio. En junio. Se hablaba extraoficialmente de torturas hacia el señor Bolita Ellis. ¿Esto es cierto? ¿Dentro de su detención? Tanto él como la familia y nosotros como sus abogados nos hemos abstenido de hablar de esos temas, sobre todo mientras él guarde prisión preventiva, ¿no? Hay muchos temores. O sea, no lo niegan, pero tengo entendido que en su momento la esposa, ahora que usted lo menciona, salió a la luz pública denunciando esta situación. Sí, pero ha habido mucho temor de hablar de estos aspectos, como ocurre frecuentemente en las personas detenidas, ¿no? Claro. Un detenido no va a hablar de sus torturadores en la cárcel precisamente por el temor a que las represiones, las sanciones continúen, ¿no? Así es que ese es un tema un poquito difícil de abordar. Ok. Las condiciones físicas, la salud del señor Bolita Ellis, ¿qué me puede decir? Está muy bien de salud, afortunadamente no sufre de ningún problema de salud. Él es un hombre joven, bastante fuerte. Indudablemente que la prisión, el alejamiento de la familia, la imposibilidad de continuar sus actividades profesionales, son temas que influyen negativamente en la personalidad y en el comportamiento de las personas, pero en términos generales él goza de buena salud. ¿Este es un caso político? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda por la forma en que fue detenido, por la forma en que ha sido indagado, por la forma en que se ha mantenido su detención, por encima de otras personas que están involucradas en el mismo caso. No me queda la menor duda de que su delito es haber sido candidato perdidoso a diputado de Cambio Democrático. Abogado Rogelio Cruz, gracias por pasar por acá y pues compartir con nosotros y ponernos al tanto de la situación del señor Bolita Ellis detenido en este momento en el Renacer. Gracias.